Hola, nuevamente saludos a todos, a todas. Vamos a continuar con el video número 6 y vamos a platicar nuevamente con el tema de la esencia de la lengua. Esto de la esencia de la lengua, en el video anterior, yo había comentado que vamos a tratar el tema de Tequitl, trabajo. Voy a comentarles que lo que habíamos dicho la ocasión pasada, que es muy importante que nosotros veamos que el respeto, que la esencia de algún modo radica en la forma en cómo nos expresamos, en la forma en cómo lo decimos. Entonces decíamos que hay palabras que no se pueden gritar. Por ejemplo, el de Xitlacuaqui. O sea, la comida siempre se tiene que ofrecer con respeto. Esa es la esencia. Habría que entender así. A alguien que le quieras ofrecer la comida no le puedes gritar. También hay otras palabras que dijimos, por ejemplo, tío, tía, o sea, señor, señora, mamá, papá, abuelo y demás. Y también hay que entender que la esencia de las palabras a veces uno los ve tan simples, tan cotidianos, y no alcanza a comprender que hay palabras, hay significados, hay cosas que en realidad tienen mucho valor. Y entre ellos podemos decir las semillas. Las semillas en sí son la vida. Y vamos a tocar, aunque sea una pequeñísima parte, que la semilla, por ejemplo, es de corazón, viene de corazón. Entonces, la semilla es la vida misma y porque nosotros entendemos que corazón es la vida. Y ahí, por ejemplo, eyotl o eyoli, que es la semilla del frijol. Y ahí vamos a encontrar muchísimas otras palabras, pero lo voy a dejar ahí y en otro momento, en otra ocasión vamos a abordar eso. Pero yo lo que quiero que se entienda en esta ocasión es que las semillas se les guarda muchísimo respeto. De ahí también el agua, ¿sí? Y por supuesto animales. Hay ciertos animales que se consideran también animales sagrados. Y por lo tanto, esos hay que pedirle permiso a ciertos dioses, tanto los dioses del monte, los dioses del agua, los dioses de los animales, y para cazarlos, en este caso animales, o para pescar, pues no se hace solamente por ir a matar peces, ¿no? Que les saben, pues saben que no es así. Por lo tanto, se les guarda ese respeto. Y también hay palabras, por ejemplo, la palabra por favor en el castellano, para nosotros el por favor parece ser que esa palabra se pierde. En realidad, por favor significa, bueno, más bien se le puede decir tlacayotl. Y tlacayotl viene de tlacayotl como cuerpo, pero, o sea, tlacayotl también viene como hombre, pero no se refiere al hombre como macho, como sexo, no, el hombre como género, como humano. Entonces, cuando dicen Xichihuacetlacayotl, es haz un favor, pero decimos nosotros, haz algo por humanidad. Entonces, Tlacayotl es humanidad y no es que esté ligado directamente con el sexo masculino. Entonces, esas palabras a veces ya no se utilizan. Eso no quiere decir que nosotros nos expresemos como con faltas de respeto. Si a alguien le dices, a mani misompanos iguapitl, o sea, la palabra por favor está implícita. ¿Por qué? Porque en la forma en que le estás diciendo, le estás haciendo con respeto. En el castellano equivaldría a decir, ¿me dejas pasar, jovencita o señorita? O mani mitzumpano tlaye, o sea, me da permiso, voy a pasar, o me voy a cruzar, voy a atravesar. Sí, también le estoy diciendo con respeto. Pero también le puedes decir, tlaye mani mitzumpano, le dices así, ¿no? Hazme un favor, ¿me dejas pasar? Eso. O sea, sí existen esas palabras. Sin embargo, ya a veces ya no se utilizan y caen en desuso.
Igual el de las gracias. Las gracias, nosotros ahora decimos tlazocamati, gracias. Pero hay algunos que le agregan el de miak. Yo digo que tlazocamati miak parece ser un poco no congruente porque decimos que tlazocamati es lo máximo, es lo más valioso, es lo más apreciado, es lo único, es lo de más valor. Por eso decimos tlazocamati. Tlazocamati viene de la palabra tlazoctli y habría que buscar el significado de tlazoctli. Y la palabra miak, que es mucho, de verdad que para mí sale sobrando esa palabra. Bastaría con decir tlazocamati. Pero bueno, a veces creo que también en este caso el español entra ahí. Por eso decimos tlazocamati miak como equivalente al español de muchas gracias. Y vamos a entrar entonces, ahora ya de lleno, a lo que es tequitl. A mí la palabra tequitl me gusta muchísimo porque la palabra tequitl es trabajo, pero está relacionado porque esto también forma parte de la familia. Es decir, cuando uno va, dice, nitlanehuite, o sea, nitlanehuite, directamente estás diciendo que voy a ir como a conseguir prestado. Nitlanehuite es como cuando uno dice, voy a buscar a una persona que me ayude en el trabajo. Por lo tanto, voy a ir a verlo. Pero entonces decimos la palabra nitlanehuite, es decir, voy en busca de un peón, pero no es el peón como nosotros ahorita lo entendemos, porque el peón quiere decir que tiene un patrón. Y aquí vamos a ver que no es así. Tlanectli es prestado. Entonces de ahí la palabra matlanis, matlanis. Ma es de maitl y tlanis es de ganar. O sea, cuando uno va a trabajarle a alguien, lo que realmente hace es ir a ganar, digamos, la mano de la persona a quien va a ayudar. ¿Y por qué decimos así? Porque después esa persona también le va a devolver el trabajo. Entonces, todos estos de matlanis, o sea, estamos ofreciendo nuestro trabajo y ahí no hay dinero, sino más bien estamos haciendo el trabajo, yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo, tú me ayudas. Entonces, ese es el matlanis. En algunos casos dicen que en español se diría equivalente como la mano vuelta. ¿Sí? Entonces ahí, eso es interesante, porque entonces cuando uno dice nimomatlanewis, o sea, es como decir yo, o sea, nimo, o sea, yo, matlanewis, es como decir voy a hacer prestar mis manos, es cuando yo le voy a pedir a alguien que me pague para ir a trabajarle. ¿Sí? Eso es como interesante. No hay patrones, no hay patrones ni hay trabajadores. Por eso decimos, Shinechpalewi es ayúdame. ¿Sí? Ayúdame significa que yo también estoy trabajando, lo que te estoy pidiendo es que me ayudes en el trabajo. No es equivalente al patrón. Y de aquí voy a entrar a otra parte, que por qué le decimos a nuestras autoridades tequichiquetl. Tequichiquetl significa el que hace el trabajo. Y tequichihua, ni tequichiquetl, o sea, la autoridad. Nama ya y ne tequichiquetl, ahora él es la autoridad. Pero literalmente estamos diciendo que ahora él es el que hace el trabajo y está relacionado con el trabajo comunitario, con el trabajo que va a prestar a la comunidad. Ese es el tequichiquetl. Y el tequitiquetl, ese es simplemente trabajador. Pero también puedo decir que ahora podemos decir nuestras autoridades, tal vez no las locales, pero sí las autoridades en ciudades y donde ya hay mayor número de personas o ese grupo no es indígena, tal vez se pueda decir tlanahuatijquetl, que quiere decir equivalente a autoridad, pero su significado es el que manda, el que ordena, el que no hace el trabajo, sino más bien el que pide que los demás lo hagan. Y ahí la diferencia entre el tequichiquetl, que es el que hace el trabajo de nuestros pueblos, con el tlanahuatijquetl, que es el que ordena. Bueno, muy rápido, entonces nos vemos en la siguiente cápsula que vamos a tratar sobre el alfabeto. Algo también muy interesante y de verdad que todavía nos está causando dolor de cabeza. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.